llama El Pique de Falú a través de Noti1. Qué bueno que usted está aquí. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo soy Luis Enrique Falú, así usted me sigue a través de las redes sociales, en YouTube, El Pique de Falú, dele suscribir, en Facebook, Luis Enrique Falú, y en TikTok nos quedan 3 días para poder estar ahí, luego de que hoy bajó la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos referente a la petición que estaban haciendo los dueños chinos de esta empresa, referente a que ellos estaban planteando que esto iba en contra a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, los jueces del Tribunal Supremo, en un per curiam, que es que ningún juez escribe la opinión como tal, sino que el cuerpo bajó con la determinación de que aquí no aplica, que aquí va por encima de lo que es la seguridad nacional de la nación. Pero está conmigo aquí ya tempranito, nada más y nada menos que hoy viene desde la calle de atrás de la calle San Sebastián. ¿Cuál es la calle de atrás de la calle San Sebastián? La del Cristo. El George Rivera. George, ¿cómo tú andas, boricua? Buenas noches a todos los radios escuchas de Noti1. Un placer estar aquí como todos los viernes. Que Falú me invite. Saludos también a los que estén conectados a través de YouTube. Un placer. Estamos ready. El fin de semana ya comenzaron las fiestas de la calle de San Sebastián. Un éxito. Primer día y ya se puede catalogar como un éxito. Hoy probablemente siga por el mismo camino. Sábado yo creo que allí no va a caber ni una hormiga de lo mucho que va la gente, y cuidado si el domingo también está igual. Así que tenemos muy buenas razones para estar contentos como país. Sumamente. Un éxito total. Felicito al alcalde Miguel Romero porque hasta ahora todo aparenta que se prepararon, lo hicieron muy bien. También quiero felicitarlo por algo que hizo el jueves, que fue, no, perdón, el miércoles. Porque obviamente pues Bad Bunny, la noticia de la semana, de los días, se presentó allí y el alcalde sabiamente pues se entendió que las elecciones ya pasaron, las campañas ya pasaron, ahora hay que gobernar, y preparó el área para que Bad Bunny pudiera estar ahí un ratito. Vimos el gentío. ¿Sabes que estuve allí, verdad? Ah, ¿tú estás allí? ¿La pasaste bien? Se pasó bien, ¿verdad? Esto estaba lleno de gente. O sea, ¿cuánto no veíamos Río Piedras de esa manera? Tapón a las 10 de la noche, imagínate, fuegos artificiales, allí al ladito del boricua. Hay que felicitar a todas las personas que hayan estado envueltas, tanto el grupo, el equipo, tanto Bad Bunny, el equipo de él, tanto el municipio de San Juan, el alcalde, su equipo de trabajo, toda la gente que tuvo que ver con eso estuvo ahí. A quien único no hay que felicitar es a Luma, porque se llevó la luz. ¿Y bueno, cuánto? No se llevó la luz. No se llevó la luz, porque eso fue lo que yo leí. Que ese es el problema de dejarse solamente llevar por la información que sale en las redes sociales. Aclara. Ya mismito, vamos a los titulares primero. Vamos a los titulares. Hablando de Bad Bunny, vende 400,000 boletos en 72 horas. Le vamos a enseñar al mundo lo que somos. Causa para arresto contra mujer por presuntamente agredir a una mesera en Rincón. ¿Te acuerdas hace unas semanas atrás que los titulares lo ocuparon 2 mujeres? La que quemó los negocios en Cabo Rojo, que ya finalmente fue arrestada, está siendo procesada. Un gran jurado de aquí en Puerto Rico le radicó acusaciones. De hecho, están en Missouri, por el cambio de hora ya en Missouri, Kansas City. Sí, una hora, yo creo. ¿Ah? Yo creo que es una hora. Sí, pero por el cambio de hora todavía están en el proceso del tribunal. Todavía están bregando con el asunto en el tribunal, pero básicamente la fiscalía pidió que la metan para adentro y que no le den fianza. Mientras su representante legal está pidiendo que la dejen en arresto domiciliario. Pero la Fiscalía Federal, los que la representan al pueblo, están diciendo no, métanla para adentro y sin fianza hasta que se vea el proceso. Obviamente, pues esto ahora conlleva un periodo de que pues allá les radican los cargos, le hacen la presentación y la trasladarán aquí a Puerto Rico a enfrentar el proceso judicial, porque fue en jurisdicción aquí en Puerto Rico que ocurrió la situación. Mira, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, viaja a Washington, D.C. para la juramentación de Donald Trump, que eso es el lunes. ¿El lunes estamos a 20? Sí, el lunes. El próximo lunes estamos a 20. Día de Martin Luther King, es feriado, por cierto. Exacto. Mira, agentes federales hallaron cocaína en un arma de fuego en la casa de turista acusada por incendiar negocios en Cabo Rojo. Esto fue cuando le hicieron el allanamiento hace como una semana y media.
tú sabes que le hicieron un allanamiento en la casa, la detuvieron momentáneamente, pues en ese allanamiento le encontraron allí un arma de fuego y droga en la casa. Para sorpresa de absolutamente ¡Qué nadie. joyita! Daddy Yankee El boss. solicita orden al tribunal ante filtración de documentos que cataloga como intento de hacerle daño. Sacaron a la luz pública un testamento donde en ese testamento estaban dejando fuera a uno de los hijos de Daddy Yankee de recibir la herencia. Pero dicen que esa documentación pues era vieja, que eso ya la habían cambiado. Tú sabes que ellos tuvieron conflicto en un momento dado y no se hablaban, cada cual por su lado, y no me gusta tu esposo, whatever, y lo sacaron del testamento. Pero después parece que con el pasar del tiempo, parece que volvieron a hablar, parece que el testamento lo rehicieron, pero entonces sacaron el viejo. Entonces, cuando sacan el viejo, ¿qué empieza a decir la gente? Tú sabes que la gente opina de lo que sabe y de lo que no sabe. También. Especialmente. Y entonces empiezan a Ave María, pero él no es cristiano. Ave María, pero mira qué clase de padre es aquel que es capaz de dejar a su hijo fuera de un testamento. Ave María, entonces empieza la gente ahí a crear sus propias historias. Y entonces viene gente a las redes sociales que lee un pedacito de algo que alguien escribió, se engancha en ese pedacito y por ahí empiezan a hacer una novela. Y cuando tú vienes a ver, tienes ahí una serie para Netflix. Oye, hablando de Netflix, ya la WWE está en Netflix, pero no sé, no he visto como un impacto, así que podamos decir, pero lo hablamos ya mismito, vamos a seguir aquí. Y obviamente empiezan, tú sabes que tengo un segmento en mi Facebook que se llama las controversias existenciales. Las controversias existenciales. Una de ellas fue lo del concierto de Bad Bunny, que si la gente se fila, que si esa gente trabaja, que si no trabaja, que si tienen chavo, que si no tienen chavo, 20,000 cosas. Está el que dice yo para allá no voy y está el que dice yo para allá voy. Pues hay otra controversia existencial que son de las fiestas de la calle de San Sebastián. Hay gente que dice, no, yo no me meto ahí, muchachos, es un revolú, eso es un lío, yo para allá no voy. Y otros que dicen, no, muchachos, a mí me encantan, son una de las mejores fiestas que hay. Pues dentro de esas controversias existenciales está la discusión de a cuánto se debe vender un bacalaíto. Mira, contra. Y fíjate que siempre la discusión de la controversia existencial es con la comida. Nadie te habla de la bebida. La gente dice que la bebida está cara. A nadie le importa pagar una yarda, lo que sea. Pagar un chichadito a 3 pesos, 4, 5, que todo el mundo sabe que eso lo cobrará $1. A nadie le importa. Pero entonces van con los bacalaitos. Chacho, un bacalaito a $7. Chacho, una escapurria me cobraron 6. Una empanadilla me cobraron ahí $5. Mi hermano, hay algo que se llama tiempo, espacio y lugar. De hecho, eso viene de una determinación del Tribunal Supremo que te habla de tiempo, espacio y lugar cuando van a tomar decisiones. Tú no puedes pretender que un bacalaíto en la fiesta de la calle de San Sebastián te cueste $1 o $1.50, porque el kiosco, el alquiler de ese kiosco por 4 días salen en miles de dólares, número uno. Número dos, el personal que tú tienes allí trabajando no te están cobrando a medio pocillo, te están cobrando lo que hay que pagarle. Subir el material allá arriba no es tan sencillo como la gente piensa. Y te tienes que tomar el riesgo de si los vas a vender o no los vas a vender, porque no necesariamente que tú los tengas hechos allí significa que todo el mundo te los va a comprar. Va a depender. Eso es como yo pretender, y la controversia existencial siempre sale esto, yo pretender ir a Disney y comprar el muslo de pavo a $3. ¿Cuánto vale un muslo de pavo en Disney? Yo nunca he ido a Disney, no tengo idea, pero ¿No estoy has ido seguro a que Disney? no, nunca, $5 no. Pues deberíamos deja poner ese tema en las controversias existenciales. Te voy a ponerle la ¿9? sí, $9. No, bueno, están a $12 ya, están a $12. Pero las controversias existenciales, te voy a poner eso. Puertorriqueño que no ha ido a Disney versus puertorriqueño que ha ido a Disney. Para que caigas ahí, sí. Aunque en Disney, pues en los parques te permiten llevar una mochila, te permiten llevar snacks, te permiten llevar botellitas de agua. Si tú compras una soda, iba a decir la marca, puedes estar tomando soda todo el santo día en el parque, otras cosas, whatever. Pero aquí en Puerto Rico, pues nosotros buscamos cualquier cosa para... De hecho, los bacalaitos del año pasado estaban a $10. Eran un poco más grandes, orejas de elefante. Este año están entre $7 y $8. Un bacalaíto. Digo, un buen bacalaíto. Tampoco es que te den harina ahí con la sal del bacalao. ¿Te gustan los bacalaitos? No. Con razón te escucho tan callado, no te gustan los bacalaitos. No, a mí me gusta la fritura de la alcapurria, el relleno de papa, la empanadilla, o lo que ustedes le dicen pastelillo, que realmente es una empanadilla, pero anyway,
Es otra controversia No, existencial. sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es cierto, es cierto. Entonces, en algunos sitios hicimos arepas, en otros domplines. Sí, Para nosotros son dumplings. Esas son las controversias existenciales, que tú tocas esos temas y la gente vas a tener pecho. Vas a tener un montón de gente, sí, en esos famosos debates de qué es mejor, el pan de agua o el pan de agua, por supuesto. El sobao. El pan de agua, y mientras el más pan de agua firme, no es de agua, no es de manteca. Bueno, mientras más, porque hay gente que te está haciendo el pan de agua que queda muy suavecito. A mí me gusta el pan de agua firme. Que te deje, mira, la marca esa ahí en el cielo de la boca. Eso es otra controversia existencial que podemos poner ese pan tostado. en la noche. Déjame saludar a Pedrín, porque si no, eso va a ser una controversia existencial que no lo saluda. Que Pedrín ahora tuvo un ascenso. Sí. No, tuvo un ascenso Pedrín. Antes yo lo tenía en la oficina en el primer piso, pero ahora he decidido que está en la segunda. En el segundo, se elevó, fue un ascenso. Un ascenso. Antes estaba en la oficina en el primer piso, ahora está en el segundo. Así que a Mr. Furia Linares, el mejor sancochero. Le podemos decir así, porque el hombre hace un sancocho ahí en la fiesta de Navidad. Yo no como sancocho. No, en la fiesta de Navidad no comí sancocho. Comí costillas y comí pinchas. Estaban buenísimas. No, los pechos. Uf. También, aquí más vamos a Rafael Lenín López, que siempre está escuchando este programa. Hay que saludarlo, porque si no, llego el lunes al canal y me hace la primera pregunta. Tan pronto me ve y me dice, ¿qué pasó? Oh, que no me voy a saludar. A él, ¿tú quieres saludar a alguien? En Ponce, la gente que estuvo en el tapón ayer, que me dicen que se lo disfrutaron bien chévere. De verdad que sí. Un saludito a todos los que consiguieron taquillas. A mí nunca me llegó el código para comprar la taquilla. Es que las taquillas no las estaban vendiendo. Sí, o sea, acuérdate que estaba la fila del miércoles, fue para las taquillas que eran para los 9. Es que las taquillas nunca las estaban vendiendo. Estaban vendiendo el código. No, pero no te vende la taquilla. ¿Y qué es lo que te venden? El boleto. El boleto. La taquilla es el lugar, la caseta donde venden los boletos. Okay. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a decirle a eso taquilla. Okay. Pero realmente pues eso no es taquilla. Yo no fui, yo dije, yo la compro por internet, me intenté registrar en eso de Bad Bunny, nunca, no parece que esa lotería no me salió, nunca me llegó el código, no pude comprar taquilla. Así que saludo a todos los que se iban para allá. Vamos a ver si abren nuevas funciones y lo puedo intentar esta vez. Según la Real Academia Española, taquilla es el mueble vertical con casillas o cojines que se utilizan en las oficinas para tener los documentos clasificados y el despacho de boletos. Esas son las taquillas. Así que lo que estaban vendiendo los boletos. ¿Tú quieres un código? Papi, pero... bueno. Pero... ¿En qué segmento te quieres sentar? Tengo para arena, tengo para general. Muchacho, tranquilo. Tengo para general. A mí me gusta nivel superior, porque nivel superior se ve mejor. Esas te las tengo a 150. Me cacho. Y entonces están las más arriba, que es donde cambian ya Palomar a 35. Muchacho. A 35. Yo las que yo estaba pensando, arena definitivamente no. Pero 250 para está el área que es superior, que es por encima de la baranda. Ajá. Que ahí se ve muy bien, se ve bastante bien, es cómodo, no tengo gente al frente. Arena, a menos que yo pueda comprarte, que sea primera o segunda fila, que yo no puedo comprar eso, no vale la pena porque es que estás al mismo nivel. Sí, entonces, y la gente tiende a pararse. Eso a mí me gusta. El Choli es un sitio que no es muy grande realmente. Y por tanto, pues casi en todos lados que tú te sientes vas a ver bien. Tú sabes que yo fui a ver a Madonna. Yo fui a ver a Madonna también. ¿Fuiste ahí? Pues mira, tuvimos ese. Tuvimos el mismo concierto. Sí, bien chévere. Mi difunta esposa. Y estuvo espectacular. Que Dios la tenga la verdad. Estuvo espectacular. Pero lo que te iba a decir, arena, tenemos general si quieres. Tengo para allá arriba para cambiar la bombilla. La bombilla. Y tengo con habitación incluidas también. No, muchachos. Que esas las tengo, están en 1600. Tengo yo llevo en el tren. Yo llego feliz en el tren. Y tengo las VIP, pero no en arena, sino en. Sí, la suite del gobernador. En la suite. La suite de la gobernadora creo que va a estar disponible en los días del concierto. Sí, porque la vendieron. No, que no la va a usar porque la gobernadora no se va a meter allí. Sí, bueno. Tú sabes. Yo creo que esto es una buena oportunidad, mano. Mira, vamos a empezar el programa. Vamos para allá. Llevamos 20 minutos hablando de los titulares. ¿Ah? De los titulares tomaron 20 minutos. ¿Yo di los titulares ya? Sí, hace rato. Vamos a hablar de TikTok. Yes. Que la decisión bajó hoy del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América
Yes. Básicamente lo que va a estar ocurriendo es que este domingo es el último día donde puedes descargar la aplicación de TikTok en tus celulares. Adicional a eso es la última vez que puedes actualizar la aplicación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Para los que están en los Estados Unidos. Para los que estamos y en algunos otros lugares que también lo han prohibido, pero correcto. Las actualizaciones las van a seguir haciendo para Latinoamérica, para Europa, sí, donde siga funcionando. Lo que nos compete a nosotros Puerto Rico, porque estamos en la región Estados Unidos, es que básicamente a partir del domingo hasta las 11:59 de la noche con 59 segundos, una vez ya de la medianoche del 20 de enero del 2025, ya la aplicación tiene que estar bloqueada para poder descargarla en las tiendas de aplicaciones, ¿verdad? De Apple, Google y cualquier otra que usted tenga. Eso significa que tampoco va a recibir actualizaciones. Ahora, ¿eso qué quiere decir eso? ¿Que la aplicación se va a borrar de su teléfono o de su equipo? No, para nada. Usted va a seguir usando la aplicación, usted la va a poder seguir usando. Eventualmente lo que va a ocurrir es que como no la puede actualizar, va a dejar de funcionar. Exacto. Y una vez que deje de funcionar, pues la va a tener que borrar porque de nada le sirve. Claro que hay muchas maneras, y yo estoy seguro que ya hay gente que sabe las maneras de darle la vuelta a eso. Buscando un VPN. Sí. O buscando un pana que es ilegal, por cierto. Es ilegal que usted utilice un VPN o una persona que sepa usarlo. Técnicamente, o sea, básicamente cualquier estrategia que usted utilice para actualizar la aplicación de TikTok en su equipo es ilegal. Estaría violando la ley federal. Exacto. Y lo pueden identificar. No piensa que va a pasar por debajo del radar. Por supuesto. Y la gran mayoría de la gente no tiene el conocimiento técnico para hacer ese tipo de cosas sin que sea rastreable. O sea, la gran mayoría de la gente no lo tiene. Yo ciertamente no lo tengo. Por tanto, pues eso es lo que va a ocurrir a partir del... Déjame decirle algo a la gente rapidito, los que tienen TikTok. Porque en Puerto Rico hay muchos tiktokeros que lo tienen, pero lo tienen como negocio. Lo tienen como para generar ingresos. Y eso siempre es lo que yo le he dicho a la gente. Si usted va a estar en las redes sociales, mire, utilice las redes sociales para usted tener algún ingreso. Porque si usted lo que lo tiene es para darle swipe o para darle like y disgustito, pues se entretiene, pero no le está sacando nada. Al contrario, le puede traer problemas. Pero los que tienen ahora mismo tiktokeros, vamos a decirle así, como negocio, vayan ahora a la aplicación, vayan al área del profile, ese es el perfil, allí le va a salir la ruedita, en esa ruedita están los settings, y ahí usted va a ir a su cuenta. Y cuando usted vaya a su cuenta, usted le va a pedir a TikTok que le baje y le van a enviar un mensaje de confirmación que le baje su data para que usted no pierda sus videos, para que usted no pierda pues, sus mensajes, para que usted no pierda el trabajo que ha hecho. Y eso usted lo guarda en la computadora. Eso le va a servir si usted quiere llevar ese mismo material a otra red social. Se puede ir a Instagram, pues lo puede subir allá porque no perdió ese material. Puede ir a Clapper, puede ir no vaya a Lemonade, porque mucha gente está diciendo, vayan a Lemonade, que es de los mismos de dueños de TikTok, pero use la lógica, si van a eliminar TikTok, porque es de los chinos, porque por ahí es que están supuestamente sacando información, pues obviamente Lemonade va por el mismo camino. Hay gente que estaba utilizando la aplicación, estaba escogiendo una aplicación que se llama Red One. Red One también. Que es una alternativa. El problema con Red One es que es una aplicación que sus mayores usuarios son chinos. Una aplicación, de hecho, de China. De hecho, TikTok no existe en China. En China tiene otro nombre el TikTok. Correcto. Búscalo por ahí. Y el TikTok en China, con el otro nombre, es muy distinto a la plataforma que nosotros vemos acá en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, porque usted sabe que acá, pues, hay más bailecitos, hay más, que si comidas, que si tutoriales, y el TikTok de China mayormente es con propósitos de educación, indoctrinación, pero lo utilizan más con ese tipo de propósito de indoctrinar a la población. O sea, no es ese mercado tan libre expresión como nosotros lo vemos acá. ¿Ya encontraste cómo se llama la aplicación china de TikTok? No, estaba buscando
Estaba buscando hacer algo que tú me estabas diciendo. De que de bajar los... No, a ver si le saco chavos a esto. Ese Red Note, tú lo habías ya... No, yo no pienso bajar eso, definitivamente. Incluso yo tuve mi momento en que usaba mucho TikTok. Me metía para ver videos y entretenerme. Pero eventualmente lo dejé porque es algo que es bien adictivo. Es bien adictivo. Por eso es que para los tiktokeros, tú sabes que mi cuenta de TikTok está monetizada. Y mensualmente recibo un ingreso sobre ese particular, o sea que me verá afectado en ese sentido. Pero lo bueno que tiene es que cuando tú publicabas un video, número uno, el algoritmo no estaba limitado. Si la gente empezaba a interactuar en el video y compartirlo, tú puedes llegar a millones de personas, número uno. Y número dos, lo otro interesante que tenía era que como es adictivo, la gente se pega a tus videos, entonces ve uno, ve dos, ve tres, ve cuatro, ve cinco, claro. Estás metido ahí y tú sigues generando dinero. Sí, que esa es la idea, ¿no? Claro, digo, claro, la idea es que estén pegados para tú sacar chavo. Correcto. Mira, pues a partir de este domingo, ya este domingo es el último día, como mencionamos, hicieron un último intento. Ellos han dado, la alegación de la compañía es que China no es la dueña. TikTok tiene varios dueños. ByteDance creo que es el nombre de la compañía que tiene la mayor cantidad de cuentas, que es chino. Ahora, bien importante recordar que como tal, no es que sea una compañía del gobierno. En China existe la compañía privada. Claro. Lo que pasa es que bajo la constitución y el sistema de China, si tú tienes que hacer lo que el gobierno te mande a hacer. Allá no tienes las opciones de ir al tribunal, que me están violando mi derecho a la empresa privada o la privacidad o el derecho a la expresión. No, allá eso no existe. Allá el gobierno dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y lo tienes que hacer obligatoriamente. Y el temor, pues, o el argumento de estos gobiernos, que aparte de Estados Unidos, que no es el único que lo ha bloqueado, es precisamente de que China utilice este tipo de aplicaciones para, número uno, usar la data de los usuarios para poder hacer cosas como localizar dónde está la gente, para tener información de la gente, especialmente los elementos militares, mucho militar que utiliza TikTok. De hecho, los primeros que les prohibieron usar TikTok fueron a los militares a través de los teléfonos oficiales del gobierno. Adicional a eso, el temor de que China obligara a estas compañías a empujar algún tipo de agenda política en contra del gobierno, lo cual es irónico porque Estados Unidos hace lo mismo. Todos los países hacen lo mismo, ¿verdad? Con los famosos bots y todo eso. Y la guerra de la desinformación moderna. Anyway, pues el asunto es que ByteDance dice que ellos no hacen eso, que los servidores donde se almacena la información de los usuarios estadounidenses y de otros países no están en China, que están en otros países, precisamente para evitar ese problema. Con todos los intentos que ellos hicieron, le dijeron que no. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues todo, como les mencioné, a partir del lunes no vas a poder actualizar tu aplicación de TikTok y eventualmente no va a poder funcionar. Pero mira, George, si tú quieres, puedes bajar Douyin. Puedes bajar Douyin. Eso suena también a Douyin es el TikTok chino. Ese es el Douyin, okay. Sí, el TikTok chino. O si no, puedes bajar el Facebook chino, que se llama WeChat. WeChat. Ahí, lo que pasa es que hay un pequeño problema. ¿Cuál? Que nosotros no lo podemos utilizar. No. Ni el WeChat ni el Douyin. No, eso es de ellos. Sí, nosotros no lo podemos utilizar. Pues básicamente eso es lo que están hablando. Entonces tú sabes que las teorías de conspiración empezaron a salir teorías de conspiración por ahí, que se la iban a vender a nuestro pana Elon Musk. Yes. Pero Elon no tiene los chavos para eso. ¿Los chavos para qué? Para comprar el TikTok. Chacho, Elon tiene todo lo que quiera ahora. Negativo. Sí, claro. La gente está viendo. No, Elon nos mandó un cohete antier que se empezó a desintegrar por aquí, por arriba de la República Dominicana y Puerto Rico. Yo no sé si viste los videos. Chacho, tiene chavos para quemar que ni botando lo sacaba. Elon, mira si Elon es uno de esos personajes que ha logrado vender una imagen exitosamente, dicho. Elon sí, cuando tú hablas de que Elon Musk tiene 4,000, creo que son como 400,000, no me acuerdo, un montón de millones, que es el hombre más rico del mundo. Lo que pasa es que no es que él tenga ese dinero líquido en su cuenta, no es que él tenga una cuenta de banco con... Él tiene ahora mismo 416,000.17 billion. Correcto, son 1,000 millones. Pues no quiere decir que él tenga eso guardado en una cuenta de banco, es que él, entre todas sus
su cartera de servicio entre Ujú. las acciones de SpaceX, entre las acciones de Tesla, entre tal y cual, donde él tiene, todos esos tienen unos valores y tú los Claro. sumas todo y pues llegas a eso. Él tendría que vender todas esas No acciones. necesariamente. No O necesariamente. puede sacar un préstamo Por con un eso, banco. precisamente. Pero eso fue lo que hizo ya por para eso, comprar Twitter. Por eso, y eso es lo que íbamos, eso es lo que íbamos. Tú vas a un banco ahora, o yo voy a un banco y le digo al banco,